El envejecimiento activo y saludable consiste en mejorar la calidad de vida de las personas mayores a través de tecnologías digitales que permitan asistirles y de esta manera mantener su autonomía. El proyecto Faraón tiene como objetivo tender un puente entre los desafíos tecnológicos y un envejecimiento activo y saludable. ¿Cómo se hace eso? Pues mediante el desarrollo de 6 experiencias piloto a gran escala en distintos países europeos. El nuevo servicio ofrece, aparte de ayuda en caso de urgencia, una atención, por ejemplo, más personalizada y no intrusiva. La región de Murcia es el escenario de uno de los pilotos de Faraón y José Francisco Puche es el director del Centro Tecnológico del Mueble y la Madera y nos va a explicar qué es todo esto. ¿Qué tal? Buenos días, bienvenido. Hola, buenos días, muchísimas gracias. Dicho así, parece una cosa muy complicada, pero lo que se está buscando es justamente lo contrario, si no me equivoco. Pues sí, precisamente lo que se está intentando es facilitar la vida de esas personas que se hacen mayores o que vienen a tener cualquier tipo de problemática. Muchas de ellas, problemática médica me refiero, pues vinculadas a ese envejecimiento. Nos hacemos mayores y bueno, vamos teniendo ciertos problemas de salud. Lo que se trata es que estas personas estén el mayor tiempo posible en sus casas. Estas personas que empiezan a no ser totalmente independientes, pero tampoco a tener un grado de dependencia muy alto, que puedan seguir estando en sus casas, pero monitorizadas, para que en caso de que surja cualquier problema, pues bien los servicios médicos o cualquier familiar, pues pueda conocer al instante que precisamente ha ocurrido algún tipo de imprevisto y actuar en consecuencia. También, bueno, pues esa monitorización hace que estas personas puedan, desde los servicios médicos, estar controladas para que si ocurre algún tipo de incremento de ritmo cardíaco, incremento de la tensión arterial, vamos, que haya alguna modificación de los parámetros vitales que pueda indicar que algo está ocurriendo, pues que también puedan actuar y puedan acudir a su domicilio, por ejemplo, una ambulancia con unos médicos que, bueno, pues hagan aquello que sea conveniente para cualquier tipo de patología que pueda ocurrir. ¿Y de qué manera se puede hacer eso? ¿Se están planteando hacer eso? Pues básicamente lo que estamos es sensorizando muebles. Hemos de tener en cuenta que, bueno, en cualquier casa, en cualquier domicilio, tenemos muchos muebles que estamos utilizando de manera habitual, cotidiana. Y lo que estamos haciendo es colocar sensores a los muebles que nos van diciendo pues todo este tipo de parámetros vitales o de comportamiento de estas personas. Por ejemplo, si hay una persona que está ocupando una determinada silla o un sillón o un sofá, una cama incluso, pues vamos a saber en primer lugar, si lo está ocupando como tal, ¿no? Y en segundo lugar, pues podemos conocer parámetros de su vida, es decir, por ejemplo, si realmente tiene un ritmo cardíaco concreto o si tiene una determinada tensión arterial. Todos esos datos, de manera absolutamente transparente para el usuario, prácticamente sin que él lo sepa, previamente ha tenido que dar permiso, por supuesto, pero sin hacer prácticamente nada, se van subiendo a la nube, al cloud, término que utilizamos muchísimo ahora. ¿Y eso se puede bueno, monitorizar? Pues ¿Eso se puede monitorizar al momento? Es decir, si una persona está en sentada en un real. sillón, se puede saber justo en ese momento si le está subiendo la tensión, si tiene dificultades para respirar, este tipo de cosas. Eso es lo que precisamente estamos monitorizando en tiempo real directamente, para que lo que ocurra de una manera absolutamente instantánea. Pueden ocurrir determinados problemas como una caída o como, bueno, pues como un paro cardíaco que hay que monitorizarlo de manera absolutamente inmediata si queremos actuar con solvencia en caso de que ocurra algún tipo de problema. De tal manera que dentro de muy poquito tiempo pues veremos cómo los muebles que podemos comprar pues ya no solo tienen esa funcionalidad de sentarse en caso de un sillón o para dormir en caso de una cama, por ejemplo, sino que además tendremos la opción de comprarlos para que nos monitoricen y la verdad es que creo que resulta algo absolutamente útil en caso de que un familiar, por ejemplo, que pueda tener a su cargo alguna persona que ya se ha ido haciendo mayor y que estaríamos mucho más tranquilos en caso de que si apareciera cualquier tipo de estos problemas, una caída o que, bueno, pues esté utilizando un mueble a una hora que no es muy normal, como por ejemplo una persona que a las 12 de la mañana esté todavía durmiendo, cuando normalmente nos hacemos mayores tenemos costumbre, la verdad es que bastante fijas, pues que a un familiar suyo, a un hijo, a un hermano, le pueda llegar un mensaje diciendo, bueno, pues hoy está ocurriendo esto y no es demasiado normal. Bueno, pues detrás de todos esos sistemas también existen evaluadores de inteligencia artificial que nos dicen
pues este comportamiento no está siendo el habitual. Y eso pues genera una tranquilidad para las familias y también para aquellos profesionales que están a cargo de estas personas. Y sobre todo, y es lo más importante, es que estas personas que se van haciendo mayores y que realmente no son totalmente dependientes, pero tampoco son independientes, pues pueden alargar esa independencia durante más tiempo y, por tanto, desde el punto de vista psicológico, pues es muy bueno también para ellas. Hemos de tener en cuenta que cuando empezamos las personas a ver que ya no somos totalmente independientes, pues psicológicamente nos afecta muchísimo. Con esto lo que vamos a hacer es alargar esta independencia y, por lo tanto, pues hacer, como bien decías al principio, un envejecimiento más saludable, más activo, más cómodo y yo creo que más amable para todos. Este proyecto es un proyecto de trabajo de 4 años. Están involucrados 14 países distintos. La región de Murcia, en este caso el CETEM, ¿cuál es la parte que aporta? ¿Qué es lo que nos toca a nosotros? Bueno, pues realmente se están haciendo 6 experiencias pilotos en toda la Unión Europea, en 5 países de la Unión Europea. En España se están haciendo 2, Andalucía y Murcia. Y en Murcia estamos trabajando con aquellas personas que con la edad empiezan a experimentar algún tipo de problemática relacionado con el corazón, o sea, que empiezan a poder tener algún tipo de problema cardiovascular. En los otros 5 pilotos se están trabajando con otro tipo de patologías. La idea es que al final del proyecto todas se pongan en común para que todo la sensórica y el sistema que se genere sea capaz de detectar pues las enfermedades y las problemáticas más habituales. En el caso de la región de Murcia, como digo, estamos trabajando con las diferentes problemáticas que pueden surgir debido a mal funcionamiento del corazón y, sobre todo, muy importante, estamos trabajando para pasar de una medicina curativa, que es lo que ahora mismo, todos estamos acostumbrados a tratar, me duele en un determinado sitio, tengo un malestar y voy al médico, a una medicina preventiva. Es decir, vamos a ver si aquellas personas que por cualquier tipo de problema genético, quizás heredado de sus familiares o por un hábito de vida que no es suficientemente saludable, pueden llegar o se prevé que con el tiempo tengan algún problema cardiovascular. Pues seguramente monitorizándolas somos capaces de evitar que aparezcan o que aparezcan muchísimo más largo en el tiempo. Eso es lo que estamos haciendo en la región de Murcia. Tenemos involucradas a 500 personas, entre médicos, asistentes y, por supuesto, pues personas que ya tienen algún tipo de patología y que ya estamos monitorizándolas en sus hogares para probar estos sistemas que hemos desarrollado y para mejorarlos y encontrar pues cada vez un punto en el que los sistemas sean lo más sencillo posible para el usuario y lo más útil posible para el sistema, es decir, para el Servicio Murciano de Salud, que es uno precisamente de los socios, o para, quizás para algún tipo de residencia de mayores, donde también esta problemática pues habitual. Claro, estamos viendo además unas imágenes que son parte de esos muebles, como esos muebles del futuro, esas casas del futuro, pero que nadie se imagine, digo yo, y por eso se lo pregunto, que le van a llevar un sillón a su casa lleno de cables donde se tiene que quedar así atado 7 horas. No, no es eso. No, la verdad es que una de las cosas con las que se esté trabajando como un parámetro absolutamente ineludible es que, estamos en la época y en la era de la conexión, estamos en la era de la transición digital y todo está absolutamente inalámbrico, que prácticamente en las casas de casi todos nosotros tenemos ya un aparato wifi que nos conecta de manera inalámbrica al mundo, y en este caso pues los muebles que se generan tienen también una conexión que normalmente suele ser bastante inalámbrica, con lo cual pues prácticamente los cables no se ven porque en la inmensa mayoría de los casos ni siquiera están. Y además entiendo que es una tecnología, no voy a decir fácil porque necesiten estas personas que sea fácil, sino para facilitarnos la vida a todos, tenga la edad que tenga, es una tecnología pues adaptada, ¿no?, precisamente a esas necesidades. Y esto realmente en un futuro todo será así. Pues yo creo que en la inmensa mayoría de los hogares dispondremos de este tipo de equipamiento porque tiene varias características que los hacen muy interesantes. Una de ellas es la no invasividad, vamos a llamarlo así, ¿no?, de lo que es un hogar. No estamos hablando de una cámara, no estamos hablando de que nos están controlando continuamente desde el punto de vista de saber qué estamos haciendo mediante una cámara, sino que son
realmente sistemas que se ponen en funcionamiento cuando existe algún problema. Y mientras tanto, pues sencillamente no. Y en segundo lugar, estamos trabajando para que la tecnología sea muy, muy fácil, hasta llegar a un punto en que el usuario prácticamente, cuando ya se realiza la instalación del sistema por parte, bueno, pues parte del técnico que va a realizarlo, el usuario no tenga que hacer absolutamente nada. Hemos de tener en cuenta que los principales usuarios de estos equipamientos suelen ser personas que ya tienen una edad más o menos avanzada y que no son, vamos a decirlo así, nativos digitales precisamente, con lo cual el sistema tiene que funcionar sin intervención del usuario para que sea lo más fácil posible. Por eso estamos haciendo estas experiencias piloto, para ver cómo los usuarios reales del sistema pues interaccionan con él. Y por lo tanto, una vez que lo tienen instalado cierto tiempo, nos volvemos a entrevistar con ellos para sacar conclusiones, tanto de cómo ha funcionado el sistema como de cómo ha sido de cómodo utilizarlo para el usuario. Yo creo que dentro de un tiempo, como decía, tanto la dependencia como la medicina, que va a ser la medicina electrónica, ¿no? Tendremos muchísimas atenciones médicas a distancia, con lo cual será más cómodo para todos, tanto para el que da esa atención como para el usuario. Y creo que lo vamos a ir viendo poco a poco en nuestros hogares. Lo que vendrá a ocurrir básicamente será que cuando vayamos a comprar un mueble, pues igual que cuando compramos otro artículo, podremos elegirlo con o sin estos sistemas, como cuando vamos a comprar un vehículo que elegimos determinados extras en función de lo que queramos. Pues esto llegará a ocurrir hasta que con el paso del tiempo pues seguramente serán unos sistemas que irán absolutamente incluidos en el mobiliario, porque no son sistemas demasiado caros también. Pues eso le iba a preguntar yo, que si es demasiado caro, porque claro, aquellos que nos estén viendo dirán, bueno, si eso está fenomenal, pero si resulta que voy allí, claro, a la Feria del Mueble o a cualquier tienda de allí a comprarme un sofá con estas características o una cama y resulta que me cuesta un riñón, pues no me lo puedo comprar. Es cierto, eso es otro de los parámetros con los que estamos trabajando. No pueden ser sistemas que el coste los haga absolutamente inviables para instalarlos en cualquier domicilio. No son sistemas caros y sobre todo pues pasa lo mismo que con cualquier otro equipamiento tecnológico. Conforme se va democratizando de alguna forma, pues cada vez es más barato. Pero ya desde el principio no estamos hablando de que el incremento del mobiliario sea muy grande porque tenga este tipo de sistemas. Es cierto que también vamos a ir a evolucionar el sistema para personas que ya son más dependientes porque tienen una edad avanzada o una enfermedad y que, bueno, pues esos sistemas de inteligencia artificial podrán hacer que los muebles lleguen a moverse quizás o a tener determinada autonomía de movimiento en el caso que ocurran algunas circunstancias que previamente hayamos monitorizado. Por ejemplo, esas camas que ya vienen articuladas, no son las camas más baratas que hay, pero ya vienen con cierta articulación. Bueno, pues con otros proyectos que hemos realizado somos capaces de detectar cuando una persona tiene lo que llamamos comúnmente un ataque de tos. Empieza a toser muchísimo y la verdad es que para calmar esa tos todos tendemos a incorporarnos, a no estar tendidos, ¿no? A no estar acostados en la cama. Bueno, pues hay sistemas que son capaces, ya lo hemos desarrollado, de detectar que alguien tiene un ataque de tos y elevar el respaldo de la cama para incorporarnos un poquito. Estos sistemas, evidentemente, son un poco más caros porque no solo monitorizamos, sino actuamos también. Pero yo creo que hay que ir poco a poco, paso a paso, porque la tecnología, sobre todo, tiene que ser entendible, asumible por todos. Y si el salto tecnológico que pretendemos es muy grande, quizás a lo mejor tengamos problemas de asunción de esa tecnología por parte de los usuarios. Y lo que se pretende es que esta tecnología se vaya generando y, como decía, sea una tecnología amable para que todo el mundo la entienda, sepa cuáles son sus ventajas, qué es lo que podemos obtener realmente al usarla y cómo, eso es fundamental, nos beneficiamos todos de la misma. Eso está claro, además tienen 4 años por delante, ¿no?, para desarrollar este trabajo, pues vamos a estar muy pendientes porque si tenemos suerte, pues igual podemos llegar a envejecer así de una forma más o menos, bueno, en buen estado de salud y probablemente necesitemos, seguro, alguna de estos muebles que está contando. Pues sí, la verdad es que, bueno, de estos 4 años ya llevamos trabajando 2, o sea que el proyecto está bastante avanzado y, como digo, ya tenemos experiencias pilotos realizadas y seguimos trabajando en él, con lo cual creo que no tardaremos muchísimo en ver este tipo de sistemas que, como digo, ya a modo de experiencia piloto se han instalado en más de 25 hogares de toda la región de Murcia que ya están trabajando con ellos. Es un futuro, yo diría que próximo, y del cual nos vamos a beneficiar tanto los usuarios
como la propia administración, porque bueno, hemos de tener en cuenta que tanto la dependencia como la salud son, económicamente hablando, pues unos gastos importantes en la administración. Si conseguimos que todo el mundo se beneficie, tanto recibimos y además si conseguimos hacerla un poquito más asumible económicamente, creo que son buenas noticias para todos. Pues estaremos muy pendientes y estaremos detrás de este proyecto tan importante y tan interesante además y tan práctico para todos. Que muchísimas gracias por atendernos y hasta la próxima. Buenos días. A vosotros, buenos días. Muchísimas Adiós, gracias. hasta luego. Bueno, vamos a saber cuál es el tiempo, lo que nos espera para mañana, también para el fin de semana, que está ya muy cerquita, a eso de las 8 de la mañana.